del Centro de Estudios para la Ciudad, es ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina y es un querido amigo, lo digo, lo blanqueo. Yo siempre digo que no tengo miedo de blanquear, como dice, viste, che, los periodistas deportivos no pueden decir que son de River, que son de Boca. En la política hay amigos, che. Sí, En la política, en la sociedad hay amigos y esto, bueno, Sergio es eso y por eso quería charlar con él, porque sé que lo que él me va a decir desde el punto de vista económico es lo que verdaderamente él ve, él siente, él estudia, por eso es economista, y bueno, han sacado desde el Centro de Estudios para la Ciudad datos que me parece que son relevantes para debatir, en este caso con el gobierno. Sergio, buen día, ¿cómo te va? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Bien, Muy bien. Gracias por aceptar Un la invitación a charlar. Un placer siempre venir acá. Bueno, el Centro de Estudios para la Ciudad está haciendo investigaciones, está analizando los números macroeconómicos del gobierno. El gobierno dice que estos primeros 6 meses para ellos son un éxito porque estabilizaron la inflación. ¿Qué hay para decir? A ver, primero yo no creo que estemos en un escenario de estabilización, ¿no? Yo creo que el gobierno ha ido, y no de forma cambiante, hacia un cúmulo de algunas acciones que uno podría llamar de transición, que tienen que ver, por un lado, por el lado fiscal, pero que han acumulado en estos 5 meses una caída en el gasto real de más del 30%, fundamentalmente sustentado en jubilaciones, en transferencias a provincias, en salarios. Por el lado de los ingresos descansa mucho en el impuesto país, que es un impuesto asociado a un esquema de transición. En lo que hace a la desaceleración de la inflación, cuenta con 2 elementos que también son transitorios, como ser el mover el tipo de cambio muy, muy por detrás de la inflación, y el famoso ya esquema blend que viene desde el gobierno anterior, donde hay un porcentaje de las exportaciones que se pueden liquidar al tipo de cambio financiero, lo cual se han ido entre 7, 8 mil, 9 mil millones de dólares que tendrían que haber ido a las arcas del Banco Central al tipo de cambio financiero, lo cual explica de alguna manera la paz cambiaria y financiera. Ahora, son todos elementos transitorios, y que hacia adelante generan la duda efectivamente hacia qué esquema de estabilización tenés. Lo que tenés es una desaceleración de la inflación, que al principio no parecía ser el objetivo del gobierno. El gobierno parecía más volcado a recuperar precios relativos, a limpiar lo que ellos llaman el balance del Banco Central, que no es otra cosa que pasarle deuda del Banco Central al Tesoro Nacional. Y en el medio del camino no se ha pagado, es decir, ese es otro dato, que a los proveedores tampoco todavía se no ha pagado. Totalmente. Uno puede decir que a la motosierra y a la licuadora que ellos siempre han planteado, también tenemos la bicicleta de pago a energéticas, de pago a importadores y demás. Todos esos elementos de a poquito empiezan a aparecer y explican que los buenos resultados transitorios en materia fiscal empiecen a mostrar algunas dudas hacia adelante, la acumulación de reserva del Banco Central empieza a minorar, y todo el mundo se empieza a preguntar efectivamente hacia qué esquema de estabilización vas. Nadie sabe, se habla de la competencia de moneda, nadie sabe si es con un peso fortalecido o con un peso que no va a estar fortalecido. Hay un montón de dudas y creo que a 180 días esas dudas se están haciendo más intensas, ¿no? Eso es la macro, ¿no? O sea, y vos la estás rebatiendo. Y en la micro la gente no le alcanza. Y en la micro recién hablábamos con Josefina y decíamos, cuando te dicen un número de 4,5, che, a mí el 4,5 no fue porque tuvo impacto de la luz, porque tuvo impacto de las prepagas, porque tuvo impacto de la nafta. Es decir, a mí, a la micro, a ella en su estudio, a él en su casa. Es decir, ese 4,5 puede ser en la macro, pero en la micro cada uno vemos números que son exorbitantes. Sí, a ver, la micro de alguna manera es quien más ha pagado, es quien más ha pagado el ajuste y quien más se pregunta también hacia adelante cómo sigue. También en la micro hay que incluir a las empresas y particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay un montón de proyectos de inversión que están frenados a la espera de efectivamente hacia qué esquema monetario y cambiario está yendo, ¿no? Porque hay un tema, el gobierno hasta aquí cuenta con algunos elementos y hay 2 particularmente de los cuales va a ser muy difícil que se logre desprender si no es que aparecen muchos dólares. Uno es el cepo y otro es la recesión. Nosotros estamos estimando una caída para este año del 4,5%, un poquito por encima de lo que está estimando el Fondo Monetario.
pero cualquier atisbo de recuperación que tenga, sea porque por la desaceleración, porque aparezca algo de crédito, porque haya segmentos de la población que puedan consumir en un escenario de desaceleración de inflación, cualquier atisbo de recuperación va a demandar dólares, tanto por el lado comercial, las importaciones, como por el lado financiero, porque Argentina tiene una historia monetaria que hace que cualquier mango que le sobre a cualquier persona tenga tendencia a irse hacia el dólar, lo cual eso le va a demandar más dólares al gobierno. Claramente estás muy formado a nivel económico, cualquiera que lo escucha se da cuenta, pero me pregunto desde lo político. El gobierno decía, si cambia el gobierno, se deja de robar, entre comillas, vuelve el PBI que se roban por año, que decía el gobierno, un PBI en 10 años, y además se corta todo el gasto superfluo del Estado, salimos rápido. Ahora la pregunta es, eso no se está viendo. Si supuestamente se dejó de robar, si supuestamente... A ver, los desequilibrios macro en la Argentina son de larga data y son complejos. La Argentina tiene un desequilibrio casi permanente, te diría, por el frente externo. Siempre que la economía crezca un poquitito, las importaciones vuelan y además... Se necesitan dólares, que la Argentina no genera. Los dólares se van por flete, se van por servicios, se van por turismo, se van porque la gente ahorra en dólares. Y es una economía que hoy está prácticamente cerrada a financiamiento externo después de los varios debacles y los procesos de sobreendeudamiento externo que hemos tenido. Entonces, hoy, por eso el gobierno también está pateando un poco la salida del cepo, porque hoy no tiene los dólares para poder salir. Lo que es el ajuste, básicamente, se ha visto... Hablan de 30.000 millones de dólares en la reserva, ¿eso puede ser verdad? Sí, a ver, espera, tienen que aparecer, ¿no? Tienen que aparecer, el fondo están charlando con el fondo le ha costado históricamente a la Argentina, imagino yo a los técnicos del fondo diciendo, me parece que esto por el lado del gasto no es sustentable, esto por el lado de los ingresos no es sustentable porque tenés impuesto país y lo vas a tener que levantar en un escenario de levantamiento gradual del cepo. Hay un montón de elementos transitorios, el fondo estará diciendo, mira, por ahora veo que los resultados los tenés, no veo muy sostenible esto, contame cómo va. Pero esto está bueno que vos estás diciendo. En materia, digamos, desde la oposición también entienden que el cepo hay que levantarlo. Tarde o temprano hay que levantarlo. El cepo, a ver, la Argentina es casi la única experiencia en el mundo que sobrevive en materia de sus desequilibrios macroeconómicos con los dólares que te dan las exportaciones y eventualmente algo de deuda, y eso no es sostenible. La Argentina con cepo está condenada a vivir de los dólares que le den las exportaciones. Sí. Entonces, en el gobierno anterior la idea era, bueno, tenés el cepo, porque primero tenías el cepo porque siempre está bien recordarlo, que el cepo se restauró en septiembre del 2019, luego de uno de los errores para mí de política económica más importante de la historia argentina, como fue el default de la deuda en pesos. Y después, bueno, la pandemia además te hizo que el cepo fuera una cuestión más bien defensiva hasta que aparezca un escenario de hacia dónde ibas a salir. De alguna manera, con sus problemas al frente de todo, había dicho, bueno, vamos a salir por el lado de las exportaciones, el plan más o menos es este. El gobierno actual tiene una agenda aparentemente totalmente que va hacia otro sentido, ¿no? Que el problema del desequilibrio, más que el externo, es el interno, y como vos bien decías, recuperado o barrido todas esas cuestiones, los dólares van a venir solos. Vamos 6 meses y son dudas, ¿no? Uh-huh. Son dudas para el Fondo Monetario Internacional, son dudas para las exportadoras, son dudas para las inversiones externas sean energía o demás, y son dudas para... Y había un plan que siempre hablamos con Josefina, se sustentaba durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue el consumo interno. Hoy eso está... por el piso. Se planchó y cayó. Bueno, pero es que de alguna manera, a ver, es muy bueno el punto porque te muestra las restricciones que tiene la Argentina. De alguna manera, el gobierno de Alberto Fernández mantenía el consumo, pero ese consumo de forma directa o indirecta te tensionaba mucho sobre la disponibilidad de dólares, y al mismo tiempo te tuviste una sequía que te sacó 21.000 millones de dólares del camino. Entonces, esa tensión por consumo tuvo una restricción muy fuerte que era por el lado de las divisas. Este gobierno dice, el problema es interno. El problema es interno, básicamente, del gasto. Voy a ajustar el gasto y lo que efectivamente se ve es que el ajuste que hiciste del gasto estuvo lejos de ir hacia los sectores que vos dijiste que ibas a ir, pero al mismo tiempo está anclado en una recesión muy fuerte que
de seguir en el tiempo te va a empezar a pasar factura. Ayer, vos frenás obra pública, frenás inversión privada también, obvio. porque hay un montón de proyectos que no se hacen. Esas inversión cuestiones privada, trabajo, totalmente. consumo, todo. Es mucho más fácil romper que hacer, y es bastante repetitivo en la historia argentina que creer que rompiendo o ajustando demás vos vas a resolver décadas de algunos de estos desequilibrios, y lo único que haces es exacerbarlos, ¿no? Sos economista. Ayer el presidente dio una entrevista con Jonathan Viale y llamó a todos los economistas que hablan de economía y lo critican econochantas. ¿Qué pensás? Qué sé yo, él tiene su punto de vista, su lado en la biblioteca, es un lado extraño, todos hemos estudiado es un tipo formado, pero la verdad que la escuela o la biblioteca que defiende no está detrás de ningún caso de éxito de ningún país desarrollado. Así que yo tendría más humildad, ¿no? Los economistas tenemos varias escuelas, competimos, en particular en la Argentina se puede decir que de alguna u otra manera todos han gobernado. Me parece que hay que tener un poquito más de humildad y ponerse a trabajar en las cosas que sí sabemos. La Argentina, para poder sostener un proceso de crecimiento, necesita muchos dólares. Argentina tiene que crecer entre 3 y 4% para crear empleo. Eso le va a significar un crecimiento de las importaciones entre 10 y 12%, lo cual requiere dólares. Y al mismo tiempo esos dólares no solo van a financiar importaciones, sino también que cubren con expectativas de ahorro y de inversión de la gente, así que vas a necesitar muchísimos dólares para poder... Este régimen de la ley base y la modificación de la ley impositiva, o del régimen impositivo y la ley fiscal, ¿ayudan en eso o no? A ver, la gran pregunta es el que tiene que traerla, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, siempre tenés que creerle no a lo que la gente dice, sino a lo que la gente, y en particularmente los inversores, hacen, ¿no? Es lo que hablamos hoy justo decíamos eso, que el tema no es solamente la ley, sino que dictada la ley o lograda la ley, ¿qué es lo que va a pasar con la credibilidad de la gente? Obviamente. La verdad que a mí me tocó, por mi rol en el pasado, estar en alguna de estas negociaciones con los grandes grupos empresarios. Ningún grupo empresario te pide todo lo que ofrece el RIGI. La verdad que a mí me parece una locura lo que se ha votado. La mayor parte de los empresarios, fundamentalmente, que van a hundir dólares en un país como este, que tiene algunas idas y venidas en cuanto a las regulaciones, es dejarte alguna ventana o alguna previsibilidad de cómo van a poder repagar alguna de las deudas financieras. Además, eso es perfectamente compatible con un escenario, pero en todos los casos de crecimiento, ¿no? De crecimiento y de escala y de complementariedad productiva con el resto de la región. Son todos elementos que hoy yo veo ausente tanto en el programa como en el discurso del gobierno. El Caputo, viejo conocido, Sturzenegger, viejos conocidos. Las recetas que traen son las de Milei, son peores, son, digamos, cosas que nos van a seguir hundiendo. Por ahora son las mismas. Yo no veo diferencia, ¿no? O sea, tienen una idea de que el problema de los desequilibrios macroeconómicos en la Argentina, tanto por el lado externo como fiscal, como la inflación, tienen un anclaje esencialmente interno, y que resolviendo eso todo lo demás viene solo, y la verdad que sabemos que no vienen solo esas cuestiones, ¿no? O sea, primero estás cercenando inversión privada, cercenando mercado interno, y lo que eso te empuja para incentivar que cualquier empresario invierta. Un empresario invierte en el capitalismo para vender. Entonces, si la economía se desploma, si los salarios se desploman, si el empleo se desploma, vende menos, y seguramente lo que tiene invertido le sobra como para poder producir, y no va a estar pensando en inversiones. Entonces, me parece que lo que sigue faltando, tanto en Caputo como en Sturzenegger, si viene, es que expliquen cómo van a hacer para retomar un proceso de crecimiento que le va a demandar muchísimo más dólares, y hacia qué régimen monetario y cambiario van, porque con el cepo buena parte, hay dólares que no se van, pero hay dólares tampoco que entran. Entonces siguen siendo dudas. La verdad que tienen su currículum y tienen sus ideas que las expresan una y otra vez, así que más o menos uno puede esperar por dónde viene. Lo que no puede esperar es que la cosa cambie, ¿no? Me quiero poner en la cabeza de, digamos, una persona que no entiende demasiado de economía y que dice, el gobierno me dice que está estabilizando, que va todo bien, que el plan va camino a ser exitoso a fin de año, mediados del 2025, a que todo se va a estabilizar. La pregunta es, ¿por qué entonces hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué necesitamos dólares? ¿Es solo para salir del cepo o porque el plan en definitiva no está yendo bien?
Porque la economía argentina tiene sus particularidades y crecer, primero que estás fuertemente endeudada por el crédito con el Fondo Monetario y demás, tenés un gran pasivo por ese lado, más o sea que necesitas para repagar. Necesitas dólares muchos para repagar deuda y necesitas muchísimos dólares para crecer. Necesitas muchos dólares para crecer, porque crecer, que la economía crezca, implica que necesitas importar partes y piezas, necesitas importar servicios de ingeniería, y al mismo tiempo necesitas los dólares para pagar los fletes que esas importaciones suponen, la gente que viaja, el turismo fuertemente deficitario mes a mes, entre 500, 800 o 1.000 millones de dólares según el mes que te toque, la gente ahorra en dólares, hay un montón, hay que remitir utilidades y dividendos que están todavía en el banco, como pasivos en el Banco Central. Y se está volviendo más deficitario porque Argentina se volvió cara en dólares también, ¿no? Sí. Entonces vienen menos turistas del exterior a gastar al país. Totalmente. Y hay que repagar importaciones. Recordemos que los BOPREALES de alguna manera le dieron a los importadores la posibilidad de pagar hacia adelante, pero esas importaciones ya se hicieron y hay que pagarlas hacia adelante, y después están las importaciones que eventualmente van a venir si la economía se recupera. Entonces, lo que vemos hasta ahora son 6 meses de un esquema de transición que al principio cualquiera, en términos, la verdad que uno esperaba que la sociedad no iba a poner algún freno a alguna de las cosas que se dieron. La verdad que eso no fue así. No pasó. Imagino que tendrán que traer algunos sociólogos acá para charlar un poquito de eso, de los fenómenos que están pasando, de por qué eso pasa, pero la verdad que eso ha dado unos réditos por el lado macroeconómico, réditos que se han ido desacelerando, que hoy empiezan a revertirse en algunos casos, y las dudas siguen siendo las mismas. La Argentina, para estabilizar efectivamente la inflación, necesita cortar la inercia. Llegar hasta el 5 ha sido relativamente sencillo, pero bajar más va a requerir cortar inercia, y cortar inercia es convencer a los empresarios, a la gente, a los sindicatos y demás, que empiecen a mirar hacia adelante, y que ese mirar hacia adelante implique bastante más de lo que se está viendo hoy, ¿no? Sergio, gracias por venir a Radio Sónica al arranque. Siempre es un placer tenerte acá con nosotros. El placer es mío. Sergio Woschechesen, economista, charló con nosotros en la mañana del arranque, nos explicó de economía y nos dio, te diría, puntos de vista a tener en cuenta cuando hablemos de que el gobierno dice que va todo bien. Bueno, hay cosas que tenemos que analizar, puntear, y hoy lo hemos charlado en la mañana del arranque.